Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, en esta mañana queremos saludarles desde aquí de Mujeres en Contacto, dándole la bienvenida a toda la audiencia, a aquellos que nos ven a través de sus televisores o que están detrás de las ondas radiales de nuestra frecuencia F y en Mujeres en Contacto. También a aquellos que están desde su lugar de trabajo, desde su lugar de casita o donde quieran que estén en este momento escuchando o viéndonos a través de las redes sociales también. Queremos darles la bienvenida en esta mañana a su programa Mujeres en Contacto y queriéndoles desearles en este día precioso que Dios nos regala una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, de seguir adelante y decirles que no se despeguen de nuestra pantalla porque hoy vamos a hablar un tema muy especial, muy bonito para que estemos en contacto con nosotras las mujeres, pero no solamente las mujeres, sino también todo aquel que se quiera conectar con nosotros en este día precioso. Entonces, en esta mañana, bienvenidos una vez más y hoy vamos a traer un tema espectacular, un tema precioso que amerita para estos momentos que está viviendo nuestra ciudad, que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo entero. Entonces, el tema sería de esta mañana como para que se vayan empapando y se queden ahí conectados donde estamos, es actitud de cambio. Capacidad resolutiva, un tema muy bonito, muy especial para este día precioso donde vamos a estar hablando de este tema donde nos compete a todos en esta mañana. Hay un texto en la palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16, dice la palabra: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. De eso se trata el tema en esta mañana, acerca de la capacidad de cambio que tenemos nosotros, el ser humano, y también de la capacidad resolutiva que tenemos nosotros de poder hacerle frente a ciertas situaciones, a ciertas circunstancias que se nos va presentando desde que nacemos hasta que el día que ya no estemos aquí en esta tierra. Vamos a seguir teniendo cambios, situaciones y donde tenemos que enfrentarnos a estos momentos de cambio y debemos de tener una actitud resolutiva. Y en eso vamos a hablar en esta mañana preciosa de cómo enfrentar esas situaciones, de cómo hacerlo con la ayuda del Señor. Y como decía la palabra en esta mañana es, por tanto, no nos desanimemos. Ahorita estamos viendo unas situaciones en el mundo y la gente entró en un momento de caos y la palabra hoy, no te desanimes. Dice la palabra que aunque por fuera nos vamos desgastando, pero el hombre interior, el hombre espiritual, se renueva con Dios cada día, cada mañana. Entonces, en esta mañana es precisamente hablar sobre este tema de cómo vamos a renovarnos, cómo vamos a cambiar. Nos estamos enfrentando a cambios radicales todos los días y hoy amanecimos con cambios y el día de mañana van a haber cambios y durante todo el día nos vamos a presentar situaciones que ameriten que nosotros tengamos una actitud resolutiva. Y ahorita vamos a hablar a qué se trata esta palabra resolutiva, de qué estamos hablando, cuál va a ser nuestra actitud de cambio, porque es necesario que el ser humano entienda y comprenda que nos enfrentamos en situaciones que ameritan cambio y cómo nos enfrentamos a ella, cuál va a ser nuestra actitud, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos para manejar estas circunstancias. Y nosotros los adultos, dependiendo de nuestra actitud, nuestros hijos, los niños pequeños en casa, van a ser afectados dependiendo de la actitud que tengamos. Entonces sería bueno que usted, mi amigo, mi hermano que nos está escuchando o viendo en esta mañana, se quede conectado porque este tema va a ser de gran importancia para nuestras vidas, para su vida. La palabra resolutiva viene de la palabra resolución, de resolver problemas. Es la capacidad que tiene el ser humano de poder resolver situaciones, de tomar decisiones y de resolverlas. Hay una definición que dice que cuando decimos que alguien tiene algo de resolutivo,
estamos diciendo que esta persona tiene la capacidad de resolver o buscar la solución a una situación que la requiere. De eso estamos hablando en esta mañana. ¿Qué capacidad tenemos de resolver situaciones que se nos presenten? Hay situaciones que no las buscamos, hay situaciones que se nos presentan en cualquier momento de nuestra vida y no estaba premeditada y no la estábamos de pronto esperando, pero se presentaron. Entonces de ahí viene la capacidad de nosotros de poder tomar decisiones y de poder ser capaces de resolver esas circunstancias, de resolver esos momentos difíciles que se pueda presentar. Entonces la palabra resolutiva viene de la palabra de resolver de pronto con estrategias, de resolver con nuestra propia inteligencia, con nuestra capacidad. Recuerda que Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Somos seres que tenemos esa libre albedrío o de tener voluntad propia, por lo cual tenemos la capacidad de tomar decisiones que puedan resolver estas circunstancias o estos momentos difíciles que se puedan presentar. Cosas que de pronto llegan de momento inesperado o cosas que nos sorprende, ¿cierto? Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de qué capacidad tenemos nosotros, los seres humanos, de poderlas resolver. Entonces, en esta mañana el tema que estamos hablando es acerca de la actitud de cambio o esa capacidad resolutiva de resolver algunas circunstancias, situaciones, problemas también que se pueden presentar. ¿Qué decisión tomamos? Por eso la palabra nos da sabiduría, nos enseña y nos guía. Por eso es que el ser humano, cuando busca de Dios, tiene mejores decisiones. Cuando tomamos decisiones hay consecuencias. Y cuando sabemos tomar buenas decisiones, tenemos buenas consecuencias. Es decir, que vamos a ser beneficiados por nuestras decisiones, por nuestra capacidad de resolver. Y esa capacidad de resolver situaciones se da dentro del ámbito de la casa, pero también se da dentro del ámbito del trabajo, en el ámbito del colegio y en la universidad o en cualquier área donde nosotros nos movamos. Se van a presentar retos, situaciones donde nosotros debemos demostrar la capacidad resolutiva que tengamos, la capacidad de resolver ciertas situaciones o circunstancias. Entonces, mi amigo, mi hermano que nos está viendo, nos está escuchando, te invito a que una vez más te mantengas conectado en esta mañana porque es un tema muy especial que vamos a hablar, un tema muy bonito donde el ser humano va a aprender cómo resolver situaciones, pero agarrado o tomado de la mano de Dios. Recuerde, Dios dice que nada podemos hacer sin la voluntad de Dios y nada se mueve, dice la palabra, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y qué bonito sería contar con la ayuda y la guianza de Dios en nuestras vidas para cada circunstancia que nos estemos enfrentando y poder tener esa capacidad de parte de Dios para nosotros de poder resolverlas y poder tener esa capacidad resolutiva. Así que no se mueva, manténgase con nosotros conectados. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y seguimos en esta mañana en nuestro programa Mujeres en Contacto, dándole una vez más la bienvenida y dándole gracias a Dios por esta preciosa mañana que Dios nos regala. Pero tenemos en esta mañana en la mesa de trabajo a nuestra amiga y doctora Zulay. Zulay, bienvenida en esta mañana al programa de Mujeres en Contacto. Muy buenos días para toda la teleaudiencia y también para todos los que están allí súper conectados a través de las redes sociales, el Facebook, YouTube, todos allí. Muchas gracias por este lindo día que Dios nos entrega para todos, para disfrutar. Y definitivamente, como tú muy bien lo decías hace un instante en el primer segmento, hoy nuestra temática es, como dicen por ahí, como anillo al dedo. Exactamente, ¿cierto? Así es. Súper indicada para lo que estamos haciendo. Y quiero decirte, pastora Luzdari, que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene. Y bueno, venimos casi de amarillo ambas. Las dos estamos radiantes. Estamos totalmente como el sol. Así es. Y esa es la palabra que venimos a entregarles hoy a ustedes con mucho cariño, una palabra de esperanza, de resplandor,
porque nuestro amado Dios está junto a nosotros. Así es. Y bueno, y veníamos hablando acerca de la actitud de cambio, de la capacidad resolutiva, y estábamos hablando acerca del concepto de la capacidad resolutiva del ser humano. Pero también queremos verlo a través del ejemplo bíblico. Y ahorita estábamos hablando detrás de cámaras acerca de un ejemplo que Zulay ahorita nos va a hablar en esta mañana, acerca de cómo mujeres que se enfrentaron a cambios, cómo resolvieron, cómo pudieron tomar decisiones que pudieran ser resolutivas en su momento. Así es, así es. Y la palabra que vamos a compartir ahorita en este instante tiene que ver con una historia muy conocida por nosotros que regularmente se ilustra con mayor atención para época de Semana Santa. Y como ya estamos a puertas de ese momento que está muy pronto, entonces vamos a hacer el imaginario como si nosotros nos fuésemos a esa época en la que vivieron estas personas de las cuales les vamos a comentar. Moisés, como bien sabemos, fue el niño salvado en las aguas, ¿cierto? De allí data su nombre. Y resulta que él tenía una mamá y una hermana muy diligentes y aparte de diligentes, muy sabias e inteligentes. Y específicamente vamos a hablar de María, su hermana. Su mamá, al ver que estaba sucediendo todo este trasfondo de crisis donde los niños estaban siendo arrebatadas sus vidas a causa de un edicto del rey, entonces ella junto a su hija muy pequeña, ella todavía era una niña, empiezan a gestar una idea de cómo proteger a ese varón de casa, cómo proteger su linaje. Entonces María juega un papel súper importante y es el ejemplo bíblico más crucial en esta preciosa mañana del 16 de marzo del 2020 para su vida y para nuestra vida, pastora. ¿Por qué vamos a relacionarlo? Porque llega un punto en el que la crisis es el momento más indicado para sacar las herramientas y aflorar las habilidades que solo el Creador nos ha entregado. Exacto. Más adelante vamos a hacer un paralelo con lo que está ocurriendo en la actualidad y nos vamos a dar cuenta que la diferencia no es mucha, solo cambian los tiempos, los años, pero la capacidad resolutiva debe seguir intacta. Y María en ese entonces, ella entonces se toma el rol de protectora de su hermano. Y es así que gracias a todo el diseño que su mamá hace de cómo salvar a su hermano y las ideas que ella da, es decir, una de las características principales de la capacidad resolutiva es generar lluvia de ideas. Ser creativo. Exacto, porque si nos creamos con una sola ideita chiquita, bueno, esa idea se puede convertir grande, pero si tú tienes un cúmulo de abanico de oportunidades y de soluciones, pues si esta no funciona, pues las demás muy probablemente sí van a funcionar o van a ser complemento para que la primera se solidifique y se vuelva más fuerte. María empieza a irse por la ladera del río y ve allí cómo su hermano va pasando muy cerca. Ellas organizaron todo, el canasto donde iba para que no se entrara el agua, organizaron que el cauce del río, la hora en la que iba a estar. Todo muy estratégicamente. Exacto. Calculado. Exacto, pastora Luz Dari, y esa es la segunda indicación importante para la capacidad resolutiva. Tienes que crear estrategias, porque las estrategias te conducen como en una escalera para proceder adecuadamente. Y cuando ya se da el proceso en el que el niño va ahí en esa canasta y llega a brazos de la mujer que ellas habían organizado que llegara, entonces María está atenta para decirle: tiene una necesidad, yo sé quién lo puede amamantar, yo sé quién se lo puede ayudar a cuidar, porque ella pues obviamente no podía humanamente porque no era su madre verdadera. Y ahí está la tercera característica de la capacidad de resolución: estar atento a las oportunidades, en el momento indicado tomar decisiones correctas. Y María hizo eso para la protección del linaje, de su casa, de su familia, y todos muy bien sabemos, pastora Luz Dari, usted me puede ilustrar con mayor elocuencia qué fue de la vida de Moisés, pero cómo fue su inicio estamos tratando el día de hoy, para que esa gran importancia que hicieron esas dos mujeres, especialmente la más chiquita de la casa, es la que estuvo más atenta y tomó esas tres características importantes para que su hermano entrara al lugar preciso donde Dios lo tenía, para que él fuese ese precursor de la palabra
por toda una vida. No, es un ejemplo bíblico muy espectacular, donde lo podemos ahorita asimilar y tomar de esas situaciones ejemplo para nuestra vida, para ponerla en práctica en estos momentos de situación difícil. Ahora, se podría decir que la persona resolutiva es una persona que crea oportunidades. Así es. Y eso pasó en este caso. María y su mamá crearon la oportunidad perfecta, primero para salvar la vida de Moisés, y segundo para que por medio de esas estrategias que estaba usted hablando en esta mañana, era para que de una hora adecuada, en el sitio adecuado, ¿cierto? Y con la persona adecuada, indicada, fuera y llegara para que su vida fuera guardada. Porque ¿quién le iba a decir a la hija de Faraón que no? Total. Entonces era la mejor opción que vieron estas dos mujeres, la mamá y la hermana. Las mujeres tenemos esa capacidad, tenemos ese sentido. Mire que en el cuadro no se nombra mucho al papá. Es la decisión de la mamá con la hermana para guardar la vida de su hijo. Ahora, creo y me supongo que el papá estuvo de acuerdo en todas las decisiones que tomaron, porque apremiaba, era salvaguardar la vida de Moisés. Cuando llega a la casa de la hija del faraón, se da la oportunidad de que su misma mamá fuera como de niñera, lo que decimos nosotros, para amamantar y cuidar al niño. Esas son oportunidades y son estrategias que el ser humano puede crear en medio de una situación difícil. Decisiones acertadas en su momento adecuado. Indicado, así es. Y tú has dicho algo muy importante, Pastora Luz Dari, y para ustedes los televidentes, que en este estado actual en el que nos encontramos en nuestra amada Colombia, tierra feliz, porque lo sigue siendo y lo seguirá siendo, es muy importante que estemos atentos, porque en casa tenemos toda un laboratorio de opciones y de soluciones, pero si se trata de cuidar a los hijos, somos nosotras las mujeres, como nuestro primer y único diseño original, las que tenemos que salir a la brecha y tomar decisiones adecuadas para esos niños. Yo pienso en función en la capacidad resolutiva, en lo que está aconteciendo en toda nuestra amada Colombia en el tema de calamidad pública, de salud pública. Es la mejor opción que tenemos para volvernos a nuestro diseño original, porque muchas veces nosotras estamos más atentas en desarrollarnos intelectualmente, hacer otras funciones, servir a otras personas. Todo eso está bien, pero sin descuidar lo más importante que tenemos en el hogar. Y así como en este ejemplo, madre e hija estuvieron atentas a salvaguardar la vida de los niños, nosotras también tenemos que salir a la vanguardia a hacer eso. Debemos tomar medidas preventivas, por supuesto que sí, es necesario hacerlo, pero no debemos panificar a todos, es decir, el pánico que se apodere. El temor es bueno en la medida que lo aprovechamos como una descarga de adrenalina en nuestro cuerpo y nos accionamos. Pero el temor no es bueno cuando tú te acostumbras a convivir con él y toda tu vida se vuelve temor y angustia. Allí no hay capacidad resolutiva. Exactamente. Y es muy importante que aprendamos a manejar esto, la parte de los temores, porque nuestros hijos, los chiquitos en la casa, son los más afectados. Y de eso ahorita vamos a continuar hablando, porque es muy bueno el tema de cómo ser estrategas, de cómo resolver estas situaciones, cómo sacarle provecho, a ver en esto una oportunidad. Así es. Entonces, ahorita no se mueva de ahí donde esté, donde nos esté escuchando o nos esté viendo o a través de la red, no se mueva, porque ahorita vamos a continuar con este tema tan espectacular. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, muy bien, y continuamos en este precioso día que nos regala el Señor, un día de esperanza, un día lleno de amor, un día en los que debemos cultivar el mejor terreno en nuestra vida, que es la fe. La fe, la esperanza y el amor son muy importantes para Dios, pero el más importante es el amor. Y estamos desde aquí, desde la frecuencia F, dándole a usted un motivo más para levantarse con la mejor actitud
y tomando decisiones adecuadas y afianzando su capacidad de resolución para que en las medidas que se están viendo a nivel mundial y nacional y también a nivel regional y local, usted lo haga de la manera precisa, correcta y oportuna. Pastora Luz Dari, tenemos otras características que queremos compartir, exactamente, ¿verdad? Pero antes de ir a las características, aquí cabe muy a la medida el texto cuando dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a para bien. Así es. Y en estas situaciones aprovechar los momentos, no entrar a pánico, no entrar a miedo, a susto, sino que seamos resolutivos. Movámonos a ser estrategas. Entonces, en algunas situaciones nuestros niños pequeños son los que más se ven afectados, porque ellos, si ven el miedo, el pánico de papitos, de mamitas, ellos van a percibirlo y ellos lo van a sentir. Entonces ellos dicen, y ahorita que están en receso, ¿qué hacemos? Que no podemos salir, no podemos hacer tal cosa. Hay que resolver en casita. Hay cosas que se pueden hacer. Mire que esta es una oportunidad de que la familia se una, de que la familia se reencuentre, porque hay momentos que todos están tan ocupados que no hay tiempo de pronto para integrarnos, no hay tiempo para hablar, de charlar, y este es un momento que hay una oportunidad que hay que aprovechar y en tomar la decisión de cómo la vamos a aprovechar, de cómo la vamos a sacar provecho. De eso se trata, de ser resolutivo. Pero hay algo que debemos también hablar, es acerca de la actitud de cambio. Cuando tomamos decisiones, vienen cambios. Vienen momentos donde cambiamos situaciones, y nosotros al tomar una decisión, entonces producimos los cambios. Así ¿Y qué cambio producimos? ¿Buenos o malos? Depende de la decisión que tomemos. Así es. Pero también es cómo yo afronto estos cambios. Ahorita se han venido con cambios en nuestro país y alrededor del mundo, cambios. ¿Cómo los afrontamos? Entonces está el que yo lo enfrente con pánico, con miedo, ¿cierto? Con angustia. O está la forma que yo lo pueda afrontar, que es con una buena actitud, ¿cierto? Pastora Luz Dari, yo realmente estoy maravillada porque esta mañana que Papito Dios me despertaba con una armonía preciosa de pájaros silvestres que están muy cerca a casa, allí en un parque donde reposan todos los días. Me levanté y estuve orando, y Él me regaló la palabra en Isaías, donde decía, diles que no tengan temor, que yo estoy con ellos. Y ahí mismo en la palabra decía, yo soy fuerte y yo los haré fuertes. Él nos insta a la valentía. No podemos tampoco ser insensatos e imprudentes frente a las circunstancias que acontecen con toda la temática de la pandemia, pero tampoco significa que es que nos tenemos que entrar en un estado de desánimo, de zozobra, de temor, de amargura, y que incluso esta gran oportunidad que nos está dando Él a través de la vida, porque los que continuamos con vida y vamos a continuar con vida, somos los que hemos trabajado y seguiremos trabajando en la fe. Y si a usted le falta, señor televidente, y si usted dice, wow, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo encuentro? Es muy fácil. Tener una relación con Dios es maravillosa. Hay una puerta, y esa puerta solamente tiene una perilla para abrirse del lado de adentro, y quien está al lado de adentro es usted. Jesús toca todos los días, pero tú decides, ¿verdad, Pastora Luz Dari? Tú decides si le abres o no. Esta oportunidad, mira qué maravilloso está pasando. Los niveles de polución, de contaminación se han minimizado ostentosamente a nivel mundial. Los países más contaminantes están volviendo a un estado de cercanía al equilibrio. El nivel de las basuras no está contaminando tanto los mares, los ríos. Tenemos la oportunidad de afianzar los vínculos en nuestra casa, de idearnos, volver a los juegos tradicionales con nuestra familia. O sea, es una gran oportunidad que el Señor nos da. Si el mundo quiere maltratarnos, atemorizarnos y hacernos creer que hasta aquí llegó, que hasta ahí está dicho, no, se va a hacer y se va a tener presente lo que dice la palabra de Dios. Y si el Señor nos demanda en el día de hoy, a través de este lindo programa de la capacidad resolutiva, que seas fuerte, que seas valiente, que esperes y que no hay nadie por encima de Él y más fuerte que Él,
significa que tenemos que obedecer. Y ahí somos sensatos. Y ahí aplicamos la capacidad de resolución. Y ahí somos prudentes frente a las circunstancias. Exactamente. Y no solamente se nos demanda ser resolutivos, sino que a nivel mundial muchos pastores se han, como si se hubieran puesto de acuerdo, pero es en el espíritu donde ellos dicen se demanda fe en este tiempo. Se demanda de que ahora debemos de orar. Entonces, qué bonito que la familia que está en casa, que los niños que ahorita no están en el colegio, nos podamos reunir no solamente para juego, no solamente para charlar, no solamente para armonizar, sino también de poder orar en familia, porque la oración en familia une a las familias aún más, hace que nuestra fe crezca y da un nivel de confianza, de tranquilidad y de paz en el hogar, donde los niños van a ver, mis papás están tranquilos, yo tengo que estar tranquilo. Así es. Pero hay algo que vamos a hablar acerca de unos puntos, acerca de cómo respondemos a esos cambios que se nos han presentado. Y no solamente en esta situación de salud que se está viviendo, sino en otras áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el colegio, en la vida diaria, en casa. Pero hay unas de pronto formas de cómo enfrentarlas. Y una de esas es ser creativos. El ser creativo es tener una visión clara acerca de las cosas que podemos enfrentar. Entonces, tener una visión clara y creativa a la hora de enfrentar las dificultades o retos. Ahora, la palabra dice que nosotros somos creados o somos hechos por un Dios creativo, un Dios creador. Dios imparte al ser humano esa forma de ser creativos, por eso el ser humano es creativo. Así es. Siempre está creando cosas nuevas, está ideando cosas nuevas. Tenemos ese ADN de Dios. Total. De que somos creativos. Entonces el primer punto sería, seamos creativos. No hay que mirar todo es malo, todo es caótico, qué miedo. No, hay que mirar la parte que podemos ser creativos. Cómo aprovechamos de este momento difícil que se está viviendo a nivel mundial y cómo crear cosas para que yo pueda resolver esto. Ahí, Pastora Luz Dari, básicamente tenemos que enfatizar en que la creatividad debe conducirnos a la transformación de ambientes. Y nosotros como seguidores de Cristo, cristocéntricos, debemos enfatizarnos que si la palabra de Dios nos demanda a realizar las cosas con orden, con prudencia, tomando medidas preventivas, siendo fuertes, valientes y actuando en una valentía transformadora de ambientes, entonces es lo que debemos hacer. Lo contrario a eso sería descuidarnos, ser desordenados, pasar por alto las indicaciones que se dan a nivel mundial o nacional o regional y simplemente tomar este espacio como un espacio de relajación, digámoslo en cierta manera, pero más bien sería relajo, tomarlo en diversión. No, de esto no vamos a sacar un chiste de humor negro, de esto vamos a sacar una oportunidad para, a través de la fe. Si usted tiene un vecino, si tiene alguna vecina que está pasando por alguna situación, hay personas que incluso no tienen quien vaya a la tienda a comprarle unos alimentos. Hay abuelos de tercera edad que viven absolutamente solos en nuestro país, en nuestra amada Colombia. Pero Dios es tan maravilloso que a esos desprotegidos en cierta manera ahora nos demanda, oye, tú tienes algún abuelo en un hogar gerontológico, llévalo a tu casa y cuídalo. Tenías a los niños en el colegio, bueno, ahora los vas a tener en casa. O sea, lo que nosotros humanamente hemos descuidado de nuestro propósito original, lo que es honrar a padre y madre, que es absolutamente importante, y cuidar a nuestros hijos, lo habíamos obviado un poco por las circunstancias actuales y de la sociedad. Y ahora nos demanda, estemos recogidos, estemos en unidad, oremos, estemos transformando ambientes, pero lo más importante, cambiemos nuestra actitud, porque de nada sirve que todos estemos encerrados en una casa bonita donde haya alimentos y nuestra actitud al cambio, ¿cuál sería? Voy a estar denigrando del otro que se hace desorden, diciendo de pronto malas palabras, teniendo una actitud de recelo y despectiva. No, a eso no estamos llamados. El transformador de ambientes, el creativo, genera un punto de partida que favorece a
primero agrada a Dios, luego le agrada a sí mismo y luego se expande de manera armoniosa con los demás. Mire, fíjese que tomando el ejemplo de María, de la hermana y la madre de Moisés, ellas al ser creativas de cómo vamos a colocar al niño en el río, de que no se hunda, de que ellas se crean una canasta, digámoslo así, sí. Y cómo la arreglan, la acomodan, por dónde la van a colocar, en qué parte del río para que llegue exactamente a donde llegue la hija de Faraón. Eso es ser uno creativo. Ellas fueron creativas, fueron estrategas. Entonces, el ser creativo me lleva a mí a ser estratega, a tener estrategias de cómo solucionar la situación. No quedarme que, ay, ahora qué vamos a hacer y entrar en pánico, en susto. No, vamos a ser estrategas siempre confiando en Dios. Ellas confiaron en que Dios tenía el control de todo. Y esto tenemos que ser nosotros, tener la tranquilidad de que Dios tiene el control de las cosas, pero ser estrategas, ¿cómo vamos a enfrentarlas desde casita? ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo con nuestros niños? Mire, a veces por el trabajo, por la circunstancia, no tenemos ese espacio de poderle enseñar a nuestros niños ni la palabra de Dios o de pronto de educarles como debe ser. Y este es el tiempo que hay que aprovecharlo. Instruirlos en la palabra, enseñarles a ellos la fe y también de enseñarles cosas que de pronto no habíamos podido por falta de tiempo. Es aprovecharlo con ellos, es aprovechar estar en la familia y cambiar el ambiente de miedo, de temor, de susto, de pánico y cambiarlo a tener fe, paz, tranquilidad en el Señor, pero también de aprovecharlo, de gustar estar en casa, en familia. Pastora Luz Dari, y usted me hace recordar con su apreciación tan valiosa algo muy importante. Nuestro cerebro, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Él ha sido tan maravilloso con nosotros al crearnos. Tiene unas sustancias, unos neurotransmisores, y hay una muy importante que se debe aflorar en este momento, que es la oxitocina. Y ella tiene la finalidad de generar vínculo emocional y lo hace a través del tacto, a través del abrazo, a través del roce. Y usted me dirá, pero ¿cómo así, doctora? Si ahora nos demandan más bien que estemos alejados, que estemos en no sé cuántos metros de distancia. Sí, acójalo. Es una medida preventiva, acójalo. Pero si usted sabe que tiene un lugar ordenado en casa, que ha cumplido con las normas de prevención, de esterilización, de cuidado, de lavado de manos y demás, no se prive tampoco de hacerlo. Si no hay nadie, obviamente, que no esté contaminado con alguna virosis, como una gripe leve, que también regularmente por esta época de clima nos pasa, hágalo, porque es el momento en el que en vez de alejarnos, o sea, el mundo nos quiere alejar, pero nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos que acercarnos. Nos acercamos a través de la oración y nos podemos acercar también de la permanencia de este neurotransmisor en nuestro cerebro para que afiancemos nuestros vínculos emocionales. Básicamente, lo que tiene que ponerse a funcionar en este momento para la capacidad resolutiva es la inteligencia emocional. Vamos a unos cortes comerciales y regresando les vamos a hablar junto con la pastora Luz Dari un poquito más de estas estrategias que estamos nosotras estudiando y transmitiéndole a usted a través de la frecuencia F Mujeres en Contacto en este día precioso. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y seguimos en esta mañana con este tema tan precioso de ser resolutivos y de nuestra actitud acerca de los cambios. Y estábamos hablando de cómo podemos ser persistentes o cómo podemos actuar frente a estas situaciones o estos cambios. Y una de ellas que veníamos hablando era ser creativos. Pero también hay un punto, hermana Zuley, es tener tenacidad. ¡Wow! Tener tenacidad frente a esta circunstancia o cualquier otra, dice, es no darse por vencido ante las dificultades que se puedan producir durante el proceso de cambio. Fíjese cómo es bonito este concepto. Dice, sino ser resolutivos. Ahora, la palabra dice que seamos valientes y esforzados, nos pide la palabra. Entonces, el ser tenaces o tener tenacidad en medio de las circunstancias es no darnos al miedo. No tener miedo, sino más bien es llenarnos de valentía, de la fuerza en Dios, de esforzarnos en esos momentos
y de poder enfrentar esta situación con tenacidad. Pastora, y es que básicamente el miedo es un canal de movilización, o sea, sí lo vamos a sentir todos, en algún momento lo sentimos, en la actualidad todos lo estamos sintiendo, pero que ese sea el punto central para que usted avance. Porque si te acostumbras a vivir con miedo, pues lo que haces es retroceder. Pero si tú tomas el miedo como ese factor de movilización, pues tú avanzas, vences. La única manera desde el área de la salud mental para que usted venza sus miedos, cualquiera que sea, por ejemplo, las personas que le temen a las cucarachas, ¿sí? Sí. O a los roedores. Hay un tipo de terapia que se llama desensibilización sistemática y esa es que quiere decir que se enfrenta a la persona que está padeciendo la problemática, la fobia, a diferentes escenarios donde pueden estar esos animales que tanta aversión le causan. Se pueden a través de imágenes, ya sean impresas o audiovisual, se puede a través de sonidos, y cuando la persona ya ha avanzado en ese transcurrir, entonces llega a un punto en el que se le puede enfrentar directamente, y ahí, como ya ha estado preparado o preparada, pues va a saber definir cuál va a ser su comportamiento saludable, porque ya va a entender que una cucaracha de unos, que podríamos decir 5 centímetros más o menos, incluso hay unas más pequeñas, solo te parecen feas, pero realmente ellas no van a correr a hacerte ningún daño. Es más, nosotros somos gigantes para ellas. Entonces, cuando tú empiezas a razonar, a generar lógica frente a la aversión, tú empiezas a desensibilizarte sistemáticamente, es decir, punto por punto, hasta que llegas a estar en un estado de equilibrio y puedes ya luego verlas o incluso verlas pasar y ya no te genera el pánico y el terror que lo hacía antes. Tremendo, o sea que la tenacidad me lleva a mí a vencer el miedo, el temor. Sí. Una de las cosas que hace el temor, el miedo, es que paraliza, es que nos pone a veces histéricos, ¿cierto? Sí. A veces el temor hace que tomemos decisiones no adecuadas. Por eso es que una de las, de pronto, maneras de afrontar estas circunstancias o estos tiempos de cambio es tener tenacidad, fortalecernos en Dios, ser valientes, sabiendo que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, ser valientes, ser tenaces frente a estos momentos difíciles, y eso que nosotros hagamos lo van a percibir nuestros niños y nuestras niñas en casa, y vamos a ser esas personas que le impartamos a ellos más bien esos momentos de tenacidad, de fortaleza. Y otro punto sería ser optimista frente a esta situación, y es muy, muy importante que seamos optimistas. Hay mucha gente que de pronto en ese momento pierde la esperanza, entra en tristeza, en dolor, entra en frustración, pero lo más importante es que frente a aquellos momentos difíciles seamos optimistas, y el ser optimista es lograr ver estas situaciones como oportunidades. Tremendo, muy bueno. Es creer que las cosas mejorarán. Por eso dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Es creer en Dios, tener fe que las cosas van a mejorar, que no siempre vamos a vivir en ese momento de dolor o de tristeza o de susto. Es tener ser optimista, es tener la confianza y creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Es aprovechar la situación y verla como oportunidades. Nuestro pastor Satirio siempre nos ha enseñado de que las dificultades o problemas son oportunidades. No lo veamos como lo que son, sino como oportunidades. Por ejemplo, en el comercio, sí es cierto, muchos de los sectores comerciales actualmente en nuestra localidad, en Cúcuta, norte de Santander, han disminuido ostentosamente. Los que tienen que hacer un trabajo directo de persona a persona son los más afectados. Pero no se preocupe, tranquila o tranquilo. Si ayer no vendió, ya llegará el tiempo en el que venderá represado, porque Dios nos va guardando en ese banco todo lo que tiene, y su bendición nadie se la va a arrebatar. Él solo necesita que nosotros avancemos sin ver. No estamos viendo el mejor panorama, pero sigamos avanzando, porque desde la fe
Y desde la esperanza y desde el amor es donde se construye una mejor sociedad, teniendo esa inteligencia espiritual, que es la que necesitamos junto con la inteligencia emocional ahora en este presente, para que tengamos un lindo futuro frente a nuestras familias y a una mejor sociedad. Exacto, y enfrentar estas situaciones de la mejor manera, de una buena actitud, entonces va a hacer que esto sea más llevadero, como dicen por ahí, que podamos tener menos angustia, menos temor, menos susto, sino que tengamos la capacidad de entender de que en Dios todas las cosas nos ayudan para bien. El ser humano normalmente le da miedo los cambios, ¿sí? Sí. Hay quienes le temen el cambio a la edad, hay quienes le dan miedo el cambio de ciudad, de país, hay quienes le dan miedo de pronto el cambio cuando los hijos se van de casa, es un cambio. Son situaciones que presentan, y entonces el ser humano se dice que somos personas de costumbres, y cuando hay un cambio como que nos altera y nos incomoda. Hay algo en nuestro cerebro que como que no asimila, y es esa parte de los cambios. Sí, porque nuestro cerebro tiende a ser muy conformista. Entre más plano estén las situaciones, pues más cómodo se siente.